6:53 de la mañana. Bueno, y para hablar y desarrollar este tema se encuentran con nosotros ya Blas Sánchez, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Marco Vargas, director de la Unidad Ejecutora de Acueductos y Alcantarillados, don Rafael Oriamuno del Centro de Investigación de Estudios para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica, y también iremos incorporando otros actores acá a la mesa de la revista el día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Blas, voy a comenzar tal vez con usted con un tema de conceptos y tal vez algo que la gente debe entender. Hay tipos de alcantarillados en Costa Rica, si no me equivoco 2, y si no usted más bien me amplía la situación. ¿Cuáles son y por qué se da esta separación en estos alcantarillados? Buenos días. Sí, buenos días. En general, el manejo de aguas en las zonas urbanas se hace por aguas pluviales, aguas jabonosas, aguas hervidas o aguas negras, que tienen que ser tratadas de distinta manera, y es donde se centra el trabajo principalmente de acueductos y alcantarillados, de dar este tratamiento de aguas. Lo importante acá es que todas estas aguas en algún inicio eran descargadas todas a los cauces naturales que atravesaban las ciudades, los centros urbanos, e históricamente habían generado problemas de inundaciones, anegamientos de todas estas poblaciones que se ubicaban a las orillas de los ríos. Desde hace unos años para acá, la institución se ha encargado de dar este tratamiento a estas aguas, desfogarlas a los ríos, además de una manera adecuada, porque antes eran descargadas sin ningún tratamiento. Y la parte pluvial, pues las municipalidades se han encargado de hacer un manejo, de ampliar las capacidades hidráulicas para que éstas no se desborden y generen constantes afectaciones en las poblaciones. Don Marco, director de la Unidad Ejecutora del AIA, estábamos escuchando lo que decía nuestra compañera Jennifer, y es un poco sobre este alcantarillado sanitario, que es realmente el que se encarga el AIA. ¿Cuál es la situación país en este momento con el alcantarillado sanitario? Leía yo que hay un 15% de cobertura en ese alcantarillado, que parece ser muy bajo en comparación al resto del mundo, que por lo general andan un 60%. ¿Por qué ese rezago y cuál es la situación actual? ¿Seguimos en ese porcentaje? Buenos días, don Marco. Buenos días, gracias. Definitivamente el país tiene una deuda histórica en materia de manejo de las aguas residuales. El saneamiento, entendido como el recolectar las aguas en los puntos de origen, en las casas, en los comercios, y luego transportarlo a una planta de tratamiento para mejorar la calidad del agua y posibilitar devolverla a un cuerpo de agua, sea un río, un lago o al mar, pero con una calidad adecuada, o bien reutilizar esa agua. Ese es el concepto de saneamiento asociado a un alcantarillado sanitario como el que nosotros estamos rehabilitando. Tal vez la gente no es consciente de que la ciudad tiene desde hace más de 50 años obras de alcantarillado muy importantes. Contábamos con una red de 1.405 kilómetros de red de recolección y 85 kilómetros de colectores, que son tuberías ya de mayor diámetro, que se encargan del transporte de las aguas residuales. Pero como decía Blas, esas aguas se descargaban de vuelta al río sin ningún tratamiento. Desde el 2015, el AIA puso en operación la planta de tratamiento de los Tajos, y ya con eso entonces tenemos capacidad para mejorar la calidad del agua. ¿Qué pasa con el tema también de alcantarillado? Vemos ahora con todo el tema de las lluvias, la época de invierno, muchas de estas se desbordan, causan inundaciones. Más allá del trabajo del AIA y de algunos otros actores como las municipalidades, eso también tiene que ver con un tema de cultura, de basura, un poco tal vez exponer en la mesa este tema también, y tal vez don Rafael también que se refiera a este tema. Muy buenos días. Bueno, adelante, sí. Costa Rica, bueno, y en San José tenemos sistemas separados de manejo de las aguas de lluvia y las aguas residuales, pero están mezclados los sistemas. Eso entonces causa que cuando tenemos lluvias fuertes, la mezcla de los sistemas, la interconexión ilegal del sistema de alcantarillado pluvial con el sistema de alcantarillado sanitario, hace que las alcantarillas
sanitarias que no tienen grandes diámetros, no están capacitadas para llevar los caudales que se generan en una tormenta, reciben una cantidad importante de agua de lluvia y se desbordan las aguas negras en la ciudad. Entonces, esa práctica es cultural, ¿verdad? Empieza en las casas cuando tenemos la conexión de las aguas. En la propia casa a veces conectan las aguas de lluvia al alcantarillado, al sistema sanitario, o viceversa. Pero también en nuestras calles, por diversas razones, pero digamos es una materia de negligencia, se han interconectado los sistemas y eso causa los desbordamientos. Además está el tema de los atascamientos por la gran cantidad de basura que es arrastrado al sistema de alcantarillado. Don Rafael. Hola, Buenos días, ¿qué tal? Adicionalmente a lo que comenta don Marcos, tenemos el problema de que el alcantarillado pluvial no ha crecido en la misma manera como ha crecido el desarrollo urbano del país. Y desafortunadamente hemos seguido conectando al mismo sistema todos los desarrollos que se han venido dando a lo largo del tiempo. ¿Existe un rezago? Existe un rezago, es un rezago muy fuerte y es un rezago en este momento muy difícil de recuperar. Básicamente porque no es solo cuestión de aumentar la capacidad del sistema pluvial, aumentando diámetros de tubos, sino que los mismos cuerpos receptores, como los ríos, ya no tienen la capacidad para recoger esas aguas y transportarlas. Y usted ve que al final de cuentas, en Heredia la Quebrada Seca, en Desamparados el río Cucubres, en Alajuela el río Alajuela o el río Ciruelas, todos ellos se desbordan por la gran cantidad de agua que le llega, ya sea desde los desfogues pluviales o por las calles cuando se desbordan. Entonces el problema ya trascendió no solo el sistema pluvial, sino el sistema natural de recolección. ¿Y cuál podría ser una solución a esto? Vea, la solución es compleja y pasa por todo un proceso, vamos a ver, no sé si llamarlo disciplinario o una medicina muy fuerte, porque va a haber que, en primera instancia, ampliar algunos sectores de los cauces de los ríos, lo cual va a implicar tener que expropiar a lo largo de márgenes. Y por otro lado, hay toda una serie de desarrollos que se han venido dando a nivel mundial en lo que se llama la infraestructura verde, que es sustituir cunetas, por ejemplo, quitar concreto y poner cunetas verdes, aceras verdes, recuperar vegetación en las zonas urbanas que incremente la intercepción de la lluvia por parte de la vegetación y que haga que el caudal que escurre normalmente por la zona urbana disminuya. A veces uno pensaría que ¿cuánto puede ser eso, lo que intercepta la vegetación o lo que se infiltra en una cuneta verde, en un charral? Pero podemos hablar de que en ciertas zonas hasta un 70% del volumen de precipitación puede disminuirse por esos procesos naturales que perdemos con todo el desarrollo urbano. ¿Podríamos decir que entonces el asfalto, el cemento, los planchel son gran parte de esta problemática? Son una gran parte de la problemática, porque básicamente el enfoque que hemos tenido, y volviendo al tema cultural, es que el agua, entre comillas, nos incomoda a todos, ¿verdad? O sea, no hay como tener una gotera en la casa y hay que deshacerse de la condenada gotera. Entonces, nuestra filosofía ha sido, cae la lluvia, ponemos un techo a dos aguas, con una fuerte pendiente, le ponemos unos bajantes, lo metemos en unos tubos y nos deshacemos del agua lo más rápidamente posible. Esa condición igual se repite en las calles, en los estacionamientos, en toda parte donde usted tiene un desarrollo urbano. Eso es lo que se trata de revertir en este momento, sustituyendo concretos por zonas verdes, zonas con capacidad de infiltración, vegetación con capacidad de intercepción, que de cualquier manera van a ser insuficientes y a las cuales va a haber que apoyarles, mejorando también los cursos de agua de los cuerpos receptores. ¿Quién debió tomar esto en cuenta a la hora también de ver ese crecimiento urbano, a la hora de permisos? Porque para igual realizar las construcciones, las casas tienen que tener cierto tema de manejo de aguas y demás. ¿Quién tuvo que haber preveído esto? De eso lo tuvimos que haber previsto
sea, nosotros como país en términos generales, digamos, no hay como una institución única que haya, por decirlo, o que tenga que asumir la responsabilidad, porque los permisos pasan por el INVU, pasan por el AIA, pasan por las municipalidades, pasan por el Colegio Federado y eventualmente, digamos, en ese proceso de planificación, en algún momento a alguien o a todos nosotros se nos olvidó que teníamos que también hacer un manejo de la escorrentía. O sea, siempre dimos por sentado de que no importa, ahí está el río, ahí el agua puede llegar, el río se la va a llevar, no va a haber problema, ¿ya? Pero recordando un poco el problema de la alcantarilla que se dio en Circunvalación, ahí por María Aguilar, hay un trabajo muy interesante que hizo un muchacho, Carlos Ramírez, donde tomó las fotos aéreas de la cuenca del María Aguilar para ver cómo se había desarrollado en términos urbanos a lo largo de los años. Y analizó desde los años 40 hasta el 2015. Y los resultados son realmente impresionantes. O sea, el caudal esperado máximo en ese punto prácticamente se triplicó en 60 años. Estamos hablando que pasó de alrededor de 70 metros cúbicos por segundo a más de 200 metros cúbicos por segundo. Blas, ¿cómo afecta esto al trabajo de la Comisión Nacional de Emergencia? O no sé si la palabra se afecta, pero ¿cómo pone a trabajar a la Comisión Nacional de Emergencia realmente? Sí, se incrementa muchísimo exponencialmente y el principal problema es, pues, como lo decía don Rafael, ha sido esta visión de tan corto plazo que hemos tenido, porque las inundaciones urbanas no son nuevas. Tenemos 50, 100 años de que los primeros asentamientos tenían problemas. En Turrialba, en 1850, se empezaban a dar problemas de inundaciones por el río Turrialba. Lo que fue Garcimuñoz en 1563, cuando fue asentada esta población, fue afectada por corrientes de lodo que obligó a mover este primer asentamiento precolombino a otro lugar, porque constantemente, año con año, estaba siendo afectado. Entonces, no es algo nuevo, es más bien olvidarnos de esta historia y seguir repitiendo con construcciones cercanas a los ríos, con pérdida de capacidad de estos afluentes, lo que ha venido aumentando que año con año los incidentes, los problemas por inundaciones urbanas se hayan incrementado. Y pues sí, el trabajo se dispara, principalmente en estas épocas lluviosas y ahora con este efecto de calentamiento global, donde las lluvias son más intensas en periodos más cortos, hacen que todos estos sistemas que ya están colapsados, alcantarillados o drenajes naturales, colapsen rápidamente y pues generen estos desbordamientos. ¿Hay números en ese crecimiento de este tipo de eventos en la Comisión? Pues en general por día se atienden 300, 250 incidentes por inundaciones en el pico más fuerte de lluvias. Anteriormente no llegábamos a los 100 incidentes, ¿verdad? Esto lo que nos deja ver es que las lluvias son más fuertes, más intensas en periodos muy cortos y rápidamente los sistemas colapsan y Principalmente en la zona del Gran Área Metropolitana, o ya vamos también ya nos hacia abarcamos las más porque tenemos pequeños cascos urbanos en Guanacaste, Liberia, Cañas, Bagaces, que se dan lluvias fuertes y generan inundaciones, en los poblados de Cartago, Orosi, Paraíso, Cachí, Cartago, Turrialba, ¿verdad? Limón con el río Limoncito que constantemente genera desbordamientos en el casco central. Entonces todas estas zonas urbanas, en las zonas aledañas, ya van generando problemas principalmente por esto. Los ríos van perdiendo su capacidad, la impermeabilización de los suelos aumenta y pues el volumen de agua se dispara y genera los problemas. Ya vamos a continuar acá en la mesa, pero tenemos ya listo a don Andrés Fernández, ingeniero de la Municipalidad de Cartago, quien nos va a hablar también un poco de esta provincia en específico y de la situación de alcantarillado pluvial. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a los demás participantes, a los radioescuchas y televidentes. Don Andrés, bueno, decía ahorita inclusive Blas que Cartago tiene ciertos problemas en algunos lugares específicos. Por ejemplo, y a finales de septiembre, si no me equivoco, Cartago, El Guarco y La Unión tuvieron ciertos problemas con el tema de inundaciones. Más de 20 reportes se habían dado en los últimos días de este mes y muchos al parecer por el tema de la situación de saturación en las alcantarillas. ¿Cómo lo maneja la Municipalidad de Cartago y cómo se busca administrar este sistema de alcantarillado de la provincia? Buenos días. Sí, buenos días.
Sí, comparto plenamente los criterios que ya han esgrimido los especialistas que me antecedieron. No vamos a repetir la misma tesis que todos conocemos, o sea, hay factores históricos que nos dicen dónde está la recurrencia de esos problemas. Si nos vamos un poco a la historia de Cartago como provincia, aunque hay que aclarar que la Municipalidad del Cantón Central de Cartago atiende un territorio cabecera de la provincia, pero también colindamos al norte con Oreamuno, tenemos que recibir algunas escorrentías por pendiente natural, inclusive en la parte de la Unión, por el sector de Ochomogo, y todo va hacia la parte del Guarco, que es donde precisamente se fundó la ciudad de Cartago, lo que se llamó la ciudad del lodo. O sea, imagínense que en tiempo de los indígenas y la colonia, si le pusieron ese nombre, es por algo. Entonces Cartago tiene una condición también donde se ha dado tal vez un desarrollo urbano, una alta impermeabilización, todo lo que ya han mencionado los colegas, y nos hemos quedado con algunos sistemas de alcantarillado que ya no soportan. También tenemos que sumar el tema que está en boga del cambio climático, lo que ya se ha dicho. Hay una famosa ecuación de ingeniería, no vamos a entrar en detalles, pero dice que el caudal es igual a C por I por A, donde C es el coeficiente de impermeabilización y es la intensidad de la lluvia y A es un área. Entonces, si venimos creciendo en algunos factores como las áreas urbanizadas, con más pavimentos, con más techos, y todo eso está yendo a los mismos sistemas, pues es lógico que no va a soportar si lo vemos solo por la parte del crecimiento urbano en términos generales. En el tema de la escorrentía, pues se tienen tal vez aguaceros con tiempos de concentración más bajos y son terrenos de alta pendiente en que el agua toma mucha velocidad y produce desbordamientos. También tenemos el tema de la impermeabilización, o sea, al haber más pavimentos, como decía don Rafael, que es una autoridad en esta materia a nivel nacional, no se piensa en sistemas de retención, seguimos pensando en techos a dos aguas, todas las aguas van hacia las vías públicas, inclusive hasta en las zonas agrícolas. Ayer teníamos una conversación en la alcaldía con un grupo de agricultores de la zona norte de Cartago que presentaban la queja sobre la destrucción de un camino rural, pero no es ni más ni menos que las escorrentías mal manejadas, no digamos por mala fe, sino tal vez por una falta de supervisión o formación en lo que es la tenencia, el uso y el manejo de la tierra. Entonces todas esas aguas van a un camino rural que no soportan los zanjones, que van aguas abajo y nos ocasionan problemas ya en centros de población. En el caso de Cartago tenemos una particularidad también a nivel de infraestructura. Cartago es una ciudad que está cruzada por rutas nacionales, tanto de este a oeste como de norte a sur, y tenemos un imperativo legal en la ley de caminos que la municipalidad no puede invertir directamente en esos sistemas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Hace algún tiempo se ha venido desde la alcaldía municipal generando esfuerzos. Se firmó un convenio con el Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para empezar a atender las zonas más de problemas más marcados, y se ha tratado de reactivar en este tiempo para tratar de llegar a generar un plan maestro de manejo de aguas pluviales. A eso también tendríamos que sumarle un tema de una cuestión, si se quiere, sanitaria y cultural de la población, porque es increíble y tenemos registros, información que ha circulado hasta en los medios oficiales de comunicación de esta municipalidad a través de redes sociales, donde en limpiezas, en pozos de inspección, se han sacado restos de sillones, chasis, de microondas, de refrigeradoras, llantas, o sea, todo una serie de desechos no convencionales que no tienen por qué estar en la cuenca de los ríos. Entonces, como se ve, y lo decían los anteriores participantes, este es un tema que trasciende más allá de la competencia territorial, municipal, es un tema país, es un tema planeta, si se quiere, y es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión. Don Andrés Fernández, ingeniero del área de operaciones de la Municipalidad de Cartago. ¿Existe en este municipio un presupuesto establecido para atender esta administración del alcantarillado? ¿O se toman los recursos de lo que va sucediendo en el momento? No sé cómo se maneja ese presupuesto para poder administrar este tema. Sí, por supuesto tenemos un presupuesto que se llama Construcción y Mejoras de la Red de Alcantarillado Pluvial, que la administración lo asigna, digamos,
de fondos libres provenientes de permisos de construcción y patentes principalmente, porque el tema es que el alcantarillado pluvial ahorita no está concebido en el país como un servicio, sino es una obra de infraestructura. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie paga una tasa por el servicio de alcantarillado pluvial. Yo sé que se han hecho algunos esfuerzos desde AIA, desde IFAN, inclusive hace poco me hicieron una consulta vía telefónica, también me consultó un colega de la Municipalidad Turrialba, si teníamos idea si alguna municipalidad en el país, llámese Cartago, Alajuela, San José, tenía una tasa de alcantarillado pluvial, una especie de tasa hidrológica que se le pueda cobrar a los habitantes para tener fondos para estas obras de infraestructura. Sin embargo, allá como ente rector a nivel nacional en el tema de acueductos y alcantarillados, yo sé que ha estado trabajando en la revisión de alguna normativa técnica a nivel nacional, tanto en agua potable como en aguas residuales y en las mismas aguas pluviales, de lo cual estuvimos participando en algunas mesas hace aproximadamente año y medio, pero todavía no se tiene, digamos, un modelo del ente rector que pueda ser aplicado, en este caso, llámese por CONAVI o municipalidades, para poder cobrar un servicio por mantenimiento o crecimiento de las redes de alcantarillado pluvial. Entonces, caemos en un tema presupuestario. Recordemos que gran parte del tema que nos está afectando en la red vial, llámese no solo nacional, sino cantonal, son las famosas presas, los puentes angostos, todo eso que es un dolor de cabeza para los costarricenses todos los días, no solo en las mañanas, hay sectores en que es a toda hora, pero a veces se deja de lado que parte importante de los sistemas de las carreteras, sean calles cantonales o nacionales, son los sistemas de evacuación pluvial. Entonces, son todas esas obras subterráneas que cuestan mucha plata, que no se ven, pero que son muy importantes y nos damos cuenta cuando se dan toda esta clase de eventos. Don Andrés, ¿usted podría mencionarnos las zonas tal vez más críticas que tiene en este momento la Municipalidad de Cartago en cuanto a este tema? Y también, no sé si ya han adoptado alguna de las medidas que nos mencionaba don Rafael Oriamuno, que es sustituir tanto asfalto y cemento por zonas más verdes para ir acabando con este problema. Sí, claro. Bueno, tenemos un problema marcado en el centro de la ciudad de Cartago que recibe escorrentías temporales con mucha velocidad y mucha pendiente de la zona de donde llamamos los colegios, que es la ruta a Llano Grande, la ruta Tierra Blanca, baja por el centro de Taras y ahí genera algunas afectaciones en la parte del Carmen. Inclusive a veces parte de esa problemática nos llega al sector del mercado municipal, hacia el norte de la vía férrea, algunos problemas en el sector de Guadalupe, al sur del cementerio general de Cartago, y otros más focalizados en zonas específicas, Quircó, Agua Caliente, acá bajando por donde estoy ahorita en el plantel municipal hacia la fábrica de cemento, que es una carretera que corresponde a CONAVI, que realmente se convierte en un río cuando llueve fuerte. Y en el tema de las políticas, pues precisamente en este momento se está en la revisión del plan regulador del Cantón de Cartago, donde precisamente con la Oficina de Planificación Urbana, la Oficina de Ambiente, se está revisando todos los reglamentos que están ahí, todas las disposiciones técnicas precisamente para ir incorporando un poco esas medidas que recomienda don Rafael, el tema de zonas más permeables, pavimentos más verdes, si cabe el término, sistemas de retención, en lagunas de retención para desarrollos de condominios, urbanizaciones, centros comerciales. O sea, eso son lagunas que las aguas pluviales puedan ser recolectadas y se puedan usar en el mismo desarrollo para irrigación o como se usa en otras latitudes para sistemas sanitarios, o inclusive que después esas escorrentías acumuladas sean descargadas poco a poco a los sistemas que se prevean públicos, pero que no generen el impacto de momento, que eso es lo que nos produce como una oleada, ¿verdad?, de aguas y residuos y otro tipo de cosas que no tienen por qué llegar a los alcantarillados, que nos agravan el problema y el impacto en el momento de los aguaceros.
Perfecto, don Andrés Fernández, ingeniero del área de operaciones de la Municipalidad de Cartago. Muchísimas gracias por pues explicarnos también un poco más la situación que se vive propiamente desde esta provincia y los cantones que obviamente ellos atienden. Don Marco, volviendo un poco al tema también de lo que es el alcantarillado sanitario, que es el que compete a la AIA, me gustaría hablar un poco sobre también lo que es este proyecto de mejoramiento que usted mencionaba ahora. Hay un 80% de avance, si no me equivoco, en este proyecto, pero hace falta 175 millones de dólares para lograr terminar el mismo. Primero, ¿por qué no está todo el dinero? Entiendo que hubo un crédito que se dio por parte de una cooperativa japonesa, el Banco Nacional y no recuerdo quién era, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que sumaba prácticamente los 300 millones. ¿Por qué no se ha logrado desarrollar todo el proyecto o es que se trabaja primero, no sé, año con año, gradualmente? Tal vez empezar por ahí, para que la gente entienda un poco. Sí, efectivamente el financiamiento del proyecto proviene del JICA, que es el banco, la agencia japonesa para la cooperación internacional, el BID y el Banco Nacional. Los recursos nunca fueron digamos, los suficientes para todo el financiamiento porque hubo una subestimación inicial porque el proyecto se empezó a fondear con estudios muy preliminares. Inclusive el financiamiento de JICA cubría los estudios y diseños del sistema. Entonces fue hasta el 2014 que tuvimos los diseños completos y para entonces ya se había construido parte de las obras y hacia el 2015-2016 habíamos completado la planta de tratamiento, el túnel de trasvase, el emisario metropolitano, que es un tubo de gran dimensión que ya recoge las aguas de todos los colectores y los conecta a la planta. Y era el momento de iniciar el trabajo en las redes y colectores. Ahí empezamos a encontrar diferencias importantes entre los supuestos del diseño, incluidos los presupuestos asociados a los diseños, y la realidad. Como en las ofertas que recibíamos había grandes diferencias con respecto a los presupuestos administrativos. En la ejecución de los primeros contratos empezaron a surgir una serie de situaciones que revelaban que no todos los supuestos asociados al diseño presentaban un panorama completo. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión integral de los diseños y hacer una revisión, una actualización del presupuesto. De ahí surge el dato que usted citó, 175 millones de dólares adicionales para completar la primera etapa de este proyecto, que en realidad es un primer paso que da el país muy importante para cerrar esa brecha tan grande que hay entre el manejo del agua como un servicio para tener agua potable en nuestras casas y lo que hacemos después con el agua. Hemos sido un país que, como decía Rafa, nos olvidamos del agua, nos deshacemos del agua, pero con el agua residual el manejo es todavía más irresponsable porque no es congruente con nuestra autovisión de que somos un país amigable con el ambiente, el manejo irresponsable que damos a las aguas residuales, donde las hemos lanzado a los ríos durante décadas. Entonces, vamos por un buen camino. Este proyecto hay que completarlo, es apenas una primera etapa, no le va a dar cobertura al 100% del área metropolitana. Esta primera etapa tiene el objetivo de darle el servicio de saneamiento a una población ligeramente superior al 1.000.000 de habitantes, más o menos un 65% de cobertura en el área metropolitana. Entonces,
Todavía quedamos en deuda a nivel de área metropolitana. Y también estamos haciendo otros proyectos en el resto del país, pero es mucho lo que falta por hacer. Don Marco, ¿ya se tiene de dónde se van a tomar estos restantes 175 millones y cuándo se terminaría la obra? ¿En qué plazo? Bueno, a nivel local hay interés en los bancos nacionales para poner fondos en el proyecto. Estamos trabajando en ese proceso del financiamiento y el proyecto de contar con los fondos este año próximo, estaríamos terminando las obras en el 2024, las obras asociadas a la primera etapa. ¿Cuánto cuesta más o menos el mantenimiento de lo que hoy se tiene hecho por parte de Acueductos Alcantarillados con este plan de mejoramiento? El costo de mantenimiento no lo preciso. Yo estoy en el área de inversiones, entonces no daría un dato inexacto. Pero bueno, algo importante es que vía tarifa están garantizados los costos de mantenimiento. Eso sí, se ha manejado, el AIA lo ha manejado con la ARECEP y están previstas los incrementos en las tarifas que deben darse para poder contar con los recursos que aseguren el mantenimiento del sistema. En parte, estamos hoy en esta situación porque ese sistema que mencioné al principio, casi 1.500 kilómetros de tuberías, no recibieron un buen mantenimiento y en parte es por no haber contado con los recursos. Así que es algo muy positivo que la institución sí tiene establecidas ya las tarifas que son necesarias para ese mantenimiento. Ahora, mientras se completa la obra hasta 2024, ¿qué hace la IA? ¿Cómo resuelve la situación para pues, seguir dando el servicio? Bueno, nosotros estamos incrementando la capacidad paso a paso porque el sistema lo vamos rehabilitando de aguas abajo hacia aguas arriba, de tal manera que con cada obra vamos incorporando nuevos sectores. La idea es ir progresivamente cubriendo toda el área de cobertura del proyecto. Ya vamos a continuar acá en la mesa también y les dejo también la pregunta planteada bajo este panorama que nos da don Marco, ¿cuál es el problema para la ciudadanía finalmente de no tener al 100% tal vez este sistema de mejoramiento al día de hoy? Se los dejo aquí planteados y vamos a ir de inmediato con Roberto Soch. Él es alcalde de Moravia y es una de los cantones que ha estado pues sacándole provecho más bien a este proyecto de mejoramiento ambiental. Muy buenos días, don Roberto. Cuéntanos un poco cuál ha sido esta experiencia en el cantón de Moravia. Bueno, muy buenos días tengan todos. En el cantón de Moravia, desde que tenemos este proyecto de saneamiento, muchas personas se van a ver beneficiadas, especialmente porque, a ver, muchas de las aguas negras anteriormente se estaban tirando literalmente a los caños en el cantón. Esto significaba pues un desmejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en el sector de la Trinidad de Moravia y en algunas partes de San Vicente. Entonces, tal vez la gente no se da cuenta de la problemática porque pues la responsabilidad creen ellos que está hasta la acera de mi casa y de ahí en adelante que alguien más se haga cargo del problema, ¿verdad? Pues en este caso el AIA ha venido a dar pues una solución a esta problemática histórica y pues yo lo resumo en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos del cantón. Muy bien, don Roberto, muchas gracias. Manténgase ahí en línea para continuar nosotros acá en la mesa y retomar tal vez la consulta que hacía David anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál es la problemática y cómo mantener a flote esta situación hasta que se concluya el proyecto?
Si es que existe Adelante, problemática, don podría no Rafael. haberla. No, problemática sí existe, digamos. Creo que nosotros hemos incurrido en un problema ético, y lo menciona el señor alcalde de Moravia, en el entendido de que yo recibo agua en mi casa, es agua potable, yo la uso y luego la devuelvo en estado de agua residual de mala calidad y me despreocupo, como también decía Marcos hace un rato, de lo que pasa de aquí hacia aguas abajo. Entonces, esa irresponsabilidad y ese problema ético implica que los que siguen aguas abajo en la cadena cada vez cuentan con agua de menor calidad para satisfacer sus necesidades. Y por lo tanto, las inversiones que tiene que hacer el país para llevarle agua potable a esa gente es cada vez más compleja. Entonces, digamos que ahí este es un problema que en esa deuda que estamos intentando repagar en este momento se va a ir resolviendo poco a poco, porque al final de cuentas las aguas residuales van a recibir tratamiento, se van a devolver a los cuerpos colectores con un mejor nivel de calidad que las hacen propensas incluso a poder ser reutilizadas hacia aguas abajo. De momento, mientras la solución no se complete, el problema se va a mantener, o tal vez no el problema, sino la condición que tenemos se va a mantener. Y esa es una condición que genera problemas de saneamiento, de problemas de salud, problemas de falta de disponibilidad del recurso y eventualmente, cuando haya algún problema de inundación, las aguas que se desbordan no van a tener ni siquiera una calidad natural, ya sea por sedimento o algo así, que no es que se va a inundar con agua potable, sino que parte de lo que va a llegar a la zona de inundación es agua residual, ¿verdad? ¿Pueden complicarse estas condiciones, Blas, que comenta don Rafael? Pues sí, evidentemente si no se controlan estos crecimientos urbanos, estos desarrollos, y la solución pues tardará algunos años, los volúmenes y los caudales van a ir aumentando y las inundaciones pues cada vez van a ser más frecuentes o más intensas. Es claro que es necesario tomar una solución integral, no pensarlo solamente como administración local, como gobierno local, sino dar un manejo de cuenca a todas estas soluciones, a los problemas de inundaciones y problemas de alcantarillado, porque al final todas estas descargas de los sistemas de alcantarillado van a los cauces naturales y estos son los que tienen que asimilar todo ese aumento en los caudales. Un ejemplo claro, como lo mencionaba don Rafael, fue la quebrada seca, que atraviesa gran parte de Heredia, 4 cantones. Tuvo una solución hace algunos años con una intervención por parte de 4 municipalidades que decidieron ampliar la sección de la quebrada, mejorar su capacidad, pero eso implicó remover, trasladar personas, sacarlas de ahí para poder darle espacio al río que se encontraba, o a la quebrada que se encontraba totalmente colapsada y obstruida. Esto alivió un poco la carga, el volumen de agua que estaba siendo descargado, pero continuó el proceso de expansión urbana y actualmente pues siguen presentándose problemas de inundaciones y desbordamientos en la zona baja de Belén. Entonces pensamos que se puede hacer una solución, pero siempre sigue siendo esa visión a corto plazo. Don Roberto Soch, alcalde de Moravia, usted hablaba de la importancia de que la gente haga conciencia. ¿Existe por parte de la municipalidad algún tipo de capacitación, de programa para generar esa responsabilidad social? ¿O usted, si en caso de que no lo hubiera, lo ve viable? Bueno, a ver, para ser honestos, por parte de la municipalidad no existe, digamos, un programa per se para este tipo de conciencia. Sin embargo, sí, una de las principales problemáticas que tenemos en nuestra sociedad hoy en día, los gobiernos locales, es la falta de corresponsabilidad por parte de los ciudadanos en general con las problemáticas que se están brindando en los territorios. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Moravia Somos Todos, en donde lo que buscamos es que las personas habitantes de nuestro cantón entiendan que también son parte de la solución en todas las necesidades que tengamos como comunidad e irlos involucrando poco a poco en este tipo de conciencia cantonal. Una de ellas es el agua, ¿verdad? En varios foros yo he dicho
que tal vez una de las principales deudas que tenemos nosotros como generación con las futuras generaciones es el tratamiento precisamente de las aguas. No podemos desentendernos así de sencillo. Después de la acera, después de mi propiedad, ya no me importa qué pasa con lo que yo desecho, sea potable o sea aguas pues residuales. Y bueno, como yo siempre he dicho, yo creo que nuestros nietos en algún momento nos van a preguntar que si es cierto que nosotros, por ejemplo, realizábamos nuestros desechos sobre agua potable, ¿verdad? Eso es uno de los grandes temas que todavía tenemos que tocar, y bueno, muchísimos más que como sociedad estamos en deuda, y creo que efectivamente es viable que los municipios nos metamos en esto, pero obviamente con coordinación interinstitucional, porque realmente ha sido tantos años de deuda que hemos tenido como sociedad, que ahora nos quedan poco tiempo para poder brindar una solución efectiva, y creo que tenemos que unir esfuerzos todas las instituciones. Perfecto, don Roberto, muchísimas gracias al alcalde de Moravia también, que nos pues comentaba un poco la experiencia del cantón que él lidera. Don Marco, tenemos claro que hay un rezago, ya aquí lo dijimos, es un tema cultural, es un tema de presupuestos. Hemos tratado de hablar un poco también de hacia dónde va esa solución. En comparación, por ejemplo, al resto de la región centroamericana, ¿cómo estamos parados? ¿Cuál es la realidad de Costa Rica? ¿Estamos bien? No. Y además, obviamente, ¿cuál podría ser ese planteamiento para empezar a buscar esa solución? Porque también, y no sé si parte del financiamiento que podría existir sería del bolsillo de los costarricenses en algún tipo de incremento en el agua, que bueno, es lo que ha tocado en los últimos meses, pero me imagino que la gente no estaría tal vez tan contenta. Yo creo que va más allá de que si la gente esté contenta o no. Hay previsto un incremento gradual de tarifas, pero está destinado a la operación y al mantenimiento. Las grandes inversiones de infraestructura, como son estos proyectos, no solamente en saneamiento, en agua potable y además otras obras de infraestructura en general, normalmente a nivel internacional se realizan con fondos estatales. Cargar esos costos al contribuyente no es viable, no es una solución. Más bien, hablando de soluciones, y quiero darle continuidad a lo que decía Roberto, este problema, que si bien es cierto, el país tiene un gran rezago, e inclusive a nivel regional vemos que se han hecho inversiones importantes en Panamá, en Nicaragua, y nosotros venimos a la cola. Tenemos como institución una gran cantidad de proyectos en saneamiento en distintas ciudades. No solamente estamos enfocándonos en el área metropolitana del país, de San José, sino también en las ciudades costeras como Quepo, Jacó, Golfito, en Palmares. Hay proyectos en Limón. Queremos empezar con un proyecto en Punta Arenas, en las ciudades importantes de Guanacaste, como Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Cañas, San Isidro Pérez Celedón. Pero son grandes inversiones y vamos a tener que ser creativos para manejar el tema de las inversiones, porque el país, ya lo ha dicho el Ministerio de Hacienda, todos lo conocemos, todos lo estamos viviendo en carne propia. La situación fiscal del país no nos da margen para endeudamiento externo con cargo de presupuesto, de tal manera que estaremos buscando otras formas de resolverlo, como son las alianzas público-privadas. Si bien no es un modelo que nos parezca el mejor para este proyecto de alcantarillado, porque por el desarrollo que lleva, sí lo será un buen modelo para desarrollar otros proyectos que forman parte de la cartera de proyectos que tiene la IA. Pero la solución no es solamente la inversión, la infraestructura
que hace el Estado, las instituciones del Estado. Aquí hay un componente importantísimo y es que todos somos parte de la solución. Lo dijo Roberto y yo quiero enfatizarlo. Todos somos parte de la solución porque todos, lamentablemente, somos producto de una manera de entender el manejo del ambiente que no era realmente amigable con el ambiente. Entonces vemos cómo somos muy reacios al manejo de los residuos sólidos, el correcto manejo, la separación para poder reciclar, después el cuidado que debemos tener si en nuestra casa vemos que las aguas no están yendo a donde deberían ir. Por ejemplo, no deberían salir aguas de jabón de las pilas al caño. Eso lo que está indicando es que las aguas residuales de la casa se están mandando al sistema pluvial. Entonces, le va a tocar a cada familia, a cada ciudadano, hacer un esfuerzo. Todos estamos en esto. Tenemos solamente un planeta, es nuestro hogar, hay que cuidarlo. Yo creo que Costa Rica ha dado grandes pasos, pero el paso más grande lo vamos a dar cuando en ese sentido avancemos todos juntos. Los ciudadanos nos sumemos al cambio y entonces hagamos el esfuerzo de hacer las inversiones en nuestras casas. Nosotros vamos a convocar desde AIA a través de un programa de conectividad que va a incentivar a la ciudadanía a hacer esas inversiones que serán necesarias para que en cada casa, en lugar de que las aguas negras, digo aguas negras aunque no es el término técnico, pero para que me entiendan, que las aguas negras ya no vayan a un tanque séptico, sino al sistema de alcantarillado sanitario, redirigir las aguas jabonosas, las que vienen de las pilas, del fregadero, de los lavatorios, que actualmente muchas casas las tienen hacia afuera, al caño, redirigirlas hacia el alcantarillado sanitario. Esas inversiones, junto con la adopción de nuevas costumbres en la casa, separar los residuos, preocuparse de no lanzar a la calle la basura, todo eso suma. Y naturalmente el control ciudadano sobre los botaderos a cielo abierto. Nuestros ríos, en las márgenes de los ríos, tenemos muchos puntos donde, a vista y paciencia, los vecinos se da la práctica de lanzar muebles, refrigeradoras, lavadoras, llantas y un montón de cosas que terminan generan un grave problema. Entonces, los ciudadanos debemos convertirnos no solamente en mejores ciudadanos y hacer las cosas bien en nuestra casa, sino tenemos que cuidar nuestro vecindario, fijarnos si eso está pasando en nuestro vecindario, pues no lo deberíamos tolerar. Creo que todos tenemos que sumarnos a la solución. Vamos a leer unos comentarios que ya generan ustedes con este tema en las redes sociales para que ustedes también puedan contestar y comentar lo que nos dicen algunos espectadores. Dice Adrián Serrano: para mí es demasiado el dinero que recolecta por servicio de agua, debería de reducir el gasto administrativo, demasiado personal ahí en el AIA. José A. Solís nos dice: este es un problema que no solo es de Costa Rica, a nivel mundial, países más desarrollados que nosotros están pasando lo mismo. Ya lo dijo Andrés, urbanismo sin control. Freddy Pacheco León nos dice: ¿qué piensa don Marco de la renuncia de las funciones de alcantarillado de parte de la AIA propuesta en el proyecto de nueva ley de aguas promovida por el presidente ejecutivo Astorga? Son parte de una consulta directa, don Marco, que hace uno de los televidentes. No sé si... Bueno, yo creo que AIA es una institución que opera muy responsablemente en el tema de agua potable y alcantarillado. Tengo 40 años de ejercicio profesional, he trabajado en otras instituciones públicas y en el sector privado, y desde hace 2 años y meses tuve la oportunidad de incorporarme a la AIA y me sorprendió gratamente como profesional en ingeniería encontrarme en un campo que nunca fue cercano al mío, encontrarme en una institución que realmente me abrió los ojos. Yo pensaba que, como muchos costarricenses, que aquí había una gran compañía pública, el ICE,
y tenemos muy buena opinión del ICE. Y yo, que tuve la oportunidad de trabajar en el ICE, también tengo muy buena opinión del ICE. Sin embargo, no tenía en mi radar que el AIA realiza una tarea tan gigantesca y titánica, muy invisible, poco visible. Nos damos cuenta del AIA cuando decimos, "Ay, no llegó el agua", y cuando nos quejamos por los huecos en las calles, ¿verdad? Que eso es un tema también que hay que abordar. Nosotros actualmente estamos siendo lo más sistemáticos posible para que nuestros proyectos no generen tanto impacto a la ciudadanía. Pero lo que es importante es que a veces caemos fácilmente en una crítica, ¿verdad? Y criticamos y no vemos la parte buena. Yo, como recién llegado a la AIA, puedo decir, es una institución que merece el reconocimiento de los ciudadanos. Es incontable la cantidad de problemas con que se lidia diariamente. Tenemos que mejorar y yo creo que el AIA está abocado a un proceso de mejoramiento continuo, de tal manera que, a pesar de algunas percepciones, yo creo que también tenemos en el AIA una institución de la que sentirnos orgullosos. Don Marco, cuando se hacen ese tipo de trabajos, ¿quién se encarga de reparar la vía? Porque quedan a veces meses y ya se concluyó el trabajo, pero la vía queda así. ¿A quién le corresponde esa reparación? Vamos a ver, hay distintas facetas del tema. Cuando hablamos de un proyecto de inversión, como los que está manejando la unidad ejecutora, en cada contrato de obra, tanto la rotura de la calle como la reparación forma parte del contrato. A veces pasa mucho tiempo con la calle sin reparar por temas del mismo proceso constructivo que no se puede realizar de una sola vez. Tenemos una situación diferente cuando se trata de averías, porque no siempre se tiene los recursos, digamos, las licitaciones por demanda para atender el tema de reparaciones. En algunos momentos, por los temas de contratación administrativa, no hay disponibilidad en ese momento y una avería hay que atenderla. Entonces se va y se rompe para atender, se rellena, pero quizás no se puede en ese momento atender la recolocación del pavimento. Sin embargo, yo creo que en todos los casos le compete a la AIA, si es el que interviene en la rotura, la reposición del pavimento. Tenemos vía telefónica a don Luis Barrantes, él es el director ejecutivo de FEDOMA, también fue alcalde de Sarchí en algún momento. Don Luis, yo quería que usted tal vez nos explique un poco sobre el tema de las responsabilidades municipales, digámoslo así, que existe en esta administración de lo que es el sistema de alcantarillado pluvial. Finalmente, y como lo están exponiendo acá también nuestros invitados, en el tema del sistema pluvial no es el AIA quien tiene ese tema, no sé si sería regulación la palabra, pero es cada uno de los municipios en su comunidad. Hay muchos casos, y pongo el ejemplo que es aquí en Barrio Luján, que siempre se desbordan las alcantarillas y hay un río que se desborda por este mismo tema. La municipalidad puede saber esto, puede haber intentado en algún momento controlar esta problemática. Sin embargo, no se logra. Finalmente, ¿quién estaría a cargo de que se dé esta tarea? Porque no hay una responsabilidad final sobre ese mismo municipio. No existe un encargado. Buenos días. Buenos días a los panelistas y a los televidentes. Evidentemente, como usted lo plantea, en el manejo de lo que es el agua de construcción, pues tiene que ver con la municipalidad desde dos perspectivas. El Departamento de Desarrollo Urbano, cuando da el permiso de construcción, debe verificar el buen manejo del desfogue de aguas pluviales o laminales, que se llaman.
no así las aguas jabonosas que por el Ministerio de Salud están reguladas y cada casa debe tener un manejo adecuado del agua para efectos de poder no tirarlo a la corriente normal del agua pluvial. Y el tema de caminos, la unidad técnica de gestión vial, que es la que se encarga de todo el tema de caminos, no es solo la colocación de base, subbase o asfalto o la rasante, sino tiene que ver con el desfogue de aguas también, con el control de las aguas que van de la mano con el desarrollo urbano. Entonces, en esas dos vías, por supuesto que hay una responsabilidad directa de las municipalidades y tiene que haber un trabajo planificado. Eso también tiene que ver con el trabajo nacional de acueductos y alcantarillados, con el control que tienen ellos con sus colectores y su trabajo por ley que les establece. Así que sí, evidentemente hay un trabajo de la mano de los municipios, de las alcaldías, dentro del proceso de planificación para poder hacer un trabajo controlado, que no vaya a haber daños o efectos a la ciudadanía, a los vecinos, o en términos generales, como usted plantea, en un río que desborde y que afecta a una comunidad. Perfecto, don Luis, muchísimas gracias. Nos quedan más o menos 5 minutos para que podamos ir cerrando también acá ya la mesa. Don Rafael, ¿cómo hacer también con esta administración municipal en cuanto al sistema pluvial, que realmente se vuelve complicado? Porque al final de cuentas no hay un ente. Me imagino que la gente tendría que acudir a un recurso, a la Contraloría, y a veces a la gente hasta pereza le da hacer esta situación. Vea, hay algunas cosas que se han mencionado, lo decía don Arturo de Cartago. El servicio pluvial, o sea, es un servicio por el que no se paga. Entonces, al no pagarse, también para cualquiera que lo vaya a administrar, es muy complicado poderle no solo dar mantenimiento, sino mejorarlo con respecto al tiempo. Y ahora, tomando un poco el comentario del señor de don Luis, los municipios son los responsables del sistema pluvial. Pero vea qué interesante, cuando usted pide la autorización para desfogar, si usted se va a conectar a un sistema pluvial existente, el municipio le pide a usted, como desarrollador, que evalúe la capacidad del sistema pluvial. Pero eso usted no lo puede hacer si no tiene los planos. Y yo meto las manos al fuego de que en ningún municipio están los planos del sistema pluvial. Sé de algunos que han hecho grandes esfuerzos, como Alajuela, Heredia, Desamparados, y tal vez se me escape alguno que otro, pero no existen los planos. Entonces, ¿cómo hace usted para evaluar si el sistema tiene la capacidad para llevar? Exactos. ¿Perdón? O no son exactos los planos. O no son exactos, ¿verdad? Entonces, entre las cosas, digamos, el Colegio de Ingenieros está promoviendo en este momento un código hidrológico que se está redactando, precisamente para ir tratando de poner un poco de orden en todo esto, y entre las cosas que se quieren conversar y hasta negociar, si se quiere, desde el IFAM, es como un primer paso que se levanten los planos de los alcantarillados pluviales. Porque si no, no hay manera de poder evaluar qué tenemos, en qué estado se encuentra y qué necesidad hay de mejorarlo o de ampliarlo. Blas, desde la Comisión Nacional de Emergencias, ¿se tiene identificado fuera del gran área metropolitana cuáles son esos lugares con mayor problemática en el alcantarillado del sistema pluvial? Claro, principalmente los cascos urbanos de la mayoría de cantones de este país presentan en algún momento, si se dan eventos de lluvia extremos, problemas por pérdida de capacidad de los alcantarillados y anegamientos de las comunidades. Entonces, básicamente en todos los cantones de este país, en los cascos urbanos, presentan problemas ya de un colapso en los sistemas de alcantarillado. Si vos lo ves cada vez que se da un evento fuerte, localizado, muy puntual, lo primero son calles inundadas, casas anegadas, porque los sistemas colapsan, además de la gran cantidad de basura que ronda por ahí en las comunidades y ayuda a este colapso de los sistemas. Municipios como, qué sé yo, el de Los Chiles, por ejemplo, todavía debe ser más complicado que acá hacer este tipo de planos, buscar las medidas de lo que son de las prevenciones para las inundaciones, e igual para el sistema finalmente sanitario. ¿Cómo buscar llegar a ellos, a esos municipios todavía que están más alejados, esas zonas
regionales que se complica más todavía que la gran área metropolitana. Bueno, el país tiene que priorizar. En realidad, con un rezago tan grande, efectivamente no se puede alcanzar a todos los poblados, todos los centros de población donde hay problemas. Yo creo que en ese sentido es importantísimo el trabajo coordinado de cada municipio con instituciones como el IFAM y con el apoyo de instituciones íntimamente relacionadas a la planificación en el país. En materia de saneamiento, el AIA viene realizando una planificación de estas inversiones de tal manera que ahí esperamos un desarrollo en el tiempo donde vayamos atacando progresivamente aquellas poblaciones que tienen situaciones críticas. Y no olvidemos, no hemos mencionado el esfuerzo que está haciendo la empresa de Servicios Públicos de Heredia y naturalmente la cuenca del Tárcoles debe seguir siendo un punto focal de atención porque tenemos mucha población en esta cuenca, de tal manera que acá tendremos que seguir haciendo inversiones, pero sin olvidar otras poblaciones como las que mencioné hace un rato. Y muy importante que no solamente en temas de alcantarillado sanitario y proyectos de saneamiento se tenga esta visión planificadora y de largo plazo, sino que también en el manejo de las aguas pluviales se realice el mismo esfuerzo. Don Blas, don Marco, ¿consideran ustedes que hace falta tal vez un apoyo interinstitucional para promover un poco más de información a la población, para hacer mayor conciencia y evitar todo esto que ya hablábamos durante el tema, que es distribuir aguas donde no se debe, por ejemplo en el alcantarillado pluvial y el tratamiento y demás, para ir cerrando? Claro, mucho es el tipo de construcción, cómo se hacen las construcciones y esta falta de información, que en general la población desconoce los sistemas de tratamiento y cómo separar las aguas. Es necesario que la población entienda que ya no es un tema de cultura, sino de hábito, de que se traten las aguas, de que se haga una buena disposición, de que se regulen los desfogues, de que se traten de disminuir estos caudales que están siendo aportados a los sistemas naturales o a los sistemas artificiales para ir reduciendo así las inundaciones y todos estos eventos que constantemente. Campañas a nivel municipal de información de cómo se hace este tratamiento, de cómo es la norma, cuál es la regulación de todos estos sistemas, son necesarios porque mucho es desconocimiento por parte de las poblaciones y, por supuesto, las construcciones informales, que son parte de los principales problemas. Todas estas construcciones que se realizan sin permiso, estas van a ser uno de los principales focos de no separación de las aguas. Rafael, a modo de cierre, vamos también por un buen camino con estos planteamientos. Yo creo que sí, digamos, yo le agregaría al comentario de Marcos ahora el hecho de que si bien es cierto tenemos que priorizar, también tenemos que en esas zonas donde tal vez no se dé la inversión fuerte, sí ayudar, impulsar con el apoyo de las instituciones para que el problema no crezca en aquellos sitios donde apenas se está gestando o tal vez en este momento no se ha manifestado el problema. Porque en la medida en que vayamos resolviendo lo que tenemos crítico, algunas otras zonas que hoy no son críticas se van a convertir en críticas. Entonces la idea es no llegar hasta ahí, o sea, que aparte de esa priorización en las zonas donde, por decirlo de alguna manera, nos aprieta más el zapato, que en aquellas donde estamos cómodos nos mantengamos dentro de esa comodidad y no dejemos que el problema crezca. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres, a todas las personas que participaron también vía telefónica. Hemos llegado al final, David. Así es, nos vamos. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros acá en la revista.